Buenas tardes. Bueno, para terminar con la secuencia que estuvimos haciendo semanas antes sobre prevención de accidentes domésticos y cómo tratarlos una vez ocurridos, nos queda por preparar el botiquín de primeros auxilios, porque es algo sumamente importante tener en nuestro hogar un botiquín que ahora vamos a ir viendo cómo se prepara, qué debe contener. Y lo interesante de esto es que lo llevemos siempre con nosotros cuando nos vamos también a algún lugar, 2 o 3 días, un fin de semana, a otra casa, unas vacaciones cortitas y nos parece que no va a pasar nada, pero no sabemos qué puede ocurrir, aunque sea algo mínimo, tener los elementos necesarios siempre a mano. Entonces, la idea es tener ya todo preparado y lo único que hacemos es tomarlo y llevarlo con nosotros. Entonces, es sumamente importante porque nos salva muchas situaciones que podrían desencadenarse a veces de una manera inesperada y también nada positiva. Entonces vamos a ver de qué se trata este botiquín de primeros auxilios. Es una caja, ahora vamos a ver esto, porque muchas veces también pasa que tenemos algunos elementos, ¿no? Como gasas o tal vez alguna crema para las quemaduras o agua oxigenada, algunas cositas y las tenemos en cualquier caja o en una bolsita o en algún rincón y decimos, ya sabemos que está ahí, pero no le damos la suficiente importancia. Por eso este botiquín lo tenemos que guardar y mantener en un lugar fresco, seco, limpio y que también sea de fácil acceso. Y siempre, como todas estas cosas delicadas, lejos del alcance de los chicos. Los elementos siempre tienen que mantenerse en buen estado y deben controlarse las fechas de vencimiento. Lo ideal es generalmente cada 3 meses hacer un control, mirar lo que tenemos y lo vamos reponiendo. Porque llegado el momento, algo que esté vencido no sirve. Por lo tanto, es muy importante tener todo siempre en buenas condiciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de un botiquín? Primero, tener la caja, que sea portátil. Acá tenemos un modelo, hay muchos modelos que son ideales, ¿no? Que sean fáciles de transportar, que sean livianos, que tengan manija para poder llevarlo, no algo que tenemos que estar agarrando y transportando encima nuestro, pero de una manera incómoda, ¿no? Incluso a veces si tenemos que viajar tal vez en transporte público, ¿no? Porque no siempre nos vamos en un auto, sino que a veces algún miembro de la familia tiene que viajar en colectivo y sería bueno que esté cómodo con este elemento que tiene que llevar consigo. Entonces, bueno, tener esa caja portátil que hay muchísimos diseños, tamaños, hay para todos los gustos. Y lo que debe contener siempre es guantes descartables de látex, porque en caso de haber heridas no tenemos que contaminarlas. Y también para la seguridad de la persona que asiste a la víctima, ¿no es cierto? Entonces el guante es siempre indispensable. También tenemos que tener gasas y vendas que estén limpias. Generalmente son entre 5 y 10 centímetros, ¿no? Es los tamaños que más se utilizan. Y con eso vamos a limpiar heridas, a detener hemorragias, ya habíamos visto esto anteriormente, cómo las necesitamos. Así que una buena cantidad de gasas y después las vendas también. Es aconsejable contar también con las gasas furacinadas, ¿no? Que son esas gasas especiales que ya vienen con un preparado y que se utilizan en el caso de quemaduras, ¿no? Hasta que lo vea un profesional. Pero mientras tanto, antes de que
herida, esa quemadura, se contamine con otros elementos, con telas o lo que sea, que no esté demasiado limpio, es bueno tener a mano estas gasas, colocarlas y siempre van a dar un buen resultado, van a prevenir cualquier infección. Después también tenemos que tener siempre apósitos estériles para limpiar y cubrir las heridas que estén abiertas, ¿no es cierto? Esto también es de suma importancia y lo habíamos visto. La cinta adhesiva, por supuesto, para fijar las gasas, los vendajes. Después es importante tener las tijeras, ¿no? Tijeras que necesitamos siempre para cortar gasas, vendas, incluso la ropa de la víctima. A veces no podemos acceder así a simple vista a la herida y es necesario cortarla y se hace imprescindible tener una tijera para esos momentos. Otra cosa son los antisépticos, el yodo povidona, que es también un yodo que contiene un preparado que es antiséptico y desinfectante justamente. El famoso Mertiolatex, por ejemplo, es una marca reconocida, ¿no? También agua oxigenada, de 10 volúmenes, no más por supuesto. Tiene que ser así de poco, que eso es lo ideal para estos casos, para detener y limpiar una herida que puede estar sangrando. Y también alcohol para prevenir las infecciones. Un jabón neutro, es decir, el jabón blanco, para higienizar las heridas. En algunos casos esto se hace necesario y podemos hacerlo. Después tenemos que tener siempre alcohol en gel y líquido para higienizar las manos. Ahora vemos acá otros elementos que también son sumamente necesarios. El termómetro, que generalmente uno no lo tiene en el botiquín de primeros auxilios. Tal vez está en otro lugar guardado más a mano, ¿no? Porque el botiquín es como que lo vamos a usar solo en alguna emergencia, pero el termómetro lo tenemos en otro lugar y siempre es necesario que esté allí, con todos los elementos que son justamente los que van a ser utilizados en caso de algún accidente o algún problema de salud inesperado. Entonces, el termómetro, justamente para medir la temperatura corporal, y hay que evitar los que son de mercurio, porque esos sí se pueden romper, ¿no? Y entonces no nos sirve de nada, al contrario, nos causaría un problema. También es interesante tener una linterna chiquita, pero por eso hay que revisar con frecuencia, porque las pilas se van descargando y a veces cuando necesitamos usarla iluminan poco o directamente nada, porque no sabemos cómo puede ser el accidente o la necesidad que tengamos y necesitemos justamente algún momento de necesitar una buena luz. Por eso la linterna es imprescindible. Libreta y bolígrafo, porque esto nos permite anotar características de un primer momento cuando necesitamos asistencia médica profesional, ¿no? Mientras llega la ambulancia o el profesional, podemos nosotros ir anotando qué es lo que vamos viendo. A veces suele haber mucha gente en un lugar, ya sea en nuestra casa o en donde sea, pero hay gente y todos alrededor hablan, opinan, dan consejos y nos olvidamos de lo imprescindible, mirar a la víctima. Y es importante entonces ahí ver y anotar la temperatura, si es que tenemos el termómetro, las características que vemos de la herida, lo que nosotros incluso fuimos haciendo, porque esos datos se los vamos a brindar y le van a servir al profesional, lo que nosotros hayamos hecho. Y si lo tiene por escrito siempre es mucho mejor, porque en estos momentos tan de crisis y de incertidumbre, todo lo que uno puede decir se olvida o se tergiversa. Entonces, lo interesante es tener por escrito y así está todo bien, es la certidumbre de lo que realmente ocurrió.
Después también necesitamos solución fisiológica y solución de clorexidina. Son soluciones especiales estas para determinadas situaciones. También tenemos otros elementos que pueden ser optativos y algunos de ellos son muy interesantes. Por ejemplo, el Platzul A. El Platzul realmente para cualquier tipo de quemadura es algo increíble como enseguida empieza a, por supuesto que calma el dolor, el ardor, todo, pero enseguida empieza a regenerar toda la piel, ¿no? El primer epitelio, lo que está en la superficie, es muy importante. El decadrón para determinados casos, pero esto ya hay que saber usarlo, por supuesto. Y jeringas por si hace falta, y según la clase de personas que hay en nuestra familia y el tipo de enfermedades que tienen. Muchas veces es interesante tener jeringas, incluso a veces no solamente para inyectar algo en el cuerpo, sino simplemente para aplicar por la boca algún remedio o algo, sacándole, todos lo hemos hecho, ¿no? A veces con niños o con mascotas, esto de sacar la agujita, esa parte, y con la jeringa es más fácil aplicar un remedio o algo que se necesite por vía oral y la persona por ahí no está consciente o no puede, entonces se nos hace más fácil. Y también un vaso de lavado ocular. En algunos casos esto puede ser de mucha utilidad, por eso son optativos, cada uno sabe la sintomatología que presenta cada miembro de la familia y qué puede ser útil. A esto le podemos agregar otras cosas, ¿no es cierto? No es que tenga que ser estricto, por supuesto. Y también es siempre muy imprescindible llevar con esto, y ya que tenemos la libretita y el bolígrafo, un listado con los teléfonos útiles de emergencia. Que los teléfonos útiles en esos momentos en que uno está muy nervioso o alterado, se nos olvida lo más fácil, las cosas más simples se nos van de la cabeza. Por eso es interesante tener todo anotado. Teléfono de, por supuesto, el de emergencias, el de los bomberos, la policía, los hospitales más cercanos, o cuando nos vamos a algún lado, interiorizarnos del lugar a donde vamos y qué es lo que nos brinda esa comunidad que puede servirnos en un caso de necesidad como es algún tipo de accidente. El botiquín, esto es fundamental, no tiene que incluir medicamentos para no favorecer la automedicación, ¿no es cierto? Los medicamentos van aparte, porque si nosotros dejamos ahí algún tipo de medicamentos que hayamos usado en algún momento, nos va a ser fácil también automedicarnos porque nos parece que tengo tal cosa que me ocurrió hace unos años y esto lo tengo a mano y lo voy, aquella vez me hizo bien, entonces también hoy lo voy a consumir. Y no debemos hacer eso porque sabemos que el diagnóstico lo tiene que dar siempre el profesional y la automedicación nos puede llevar a resultados realmente muy malos. Así que los medicamentos que tengamos en uso por algún tipo de problema de salud, los tenemos que llevar con nosotros siempre, es decir, a nuestra cartera, en el lugar donde nosotros los tengamos siempre a mano, que sepamos que ahí están separados del botiquín de primeros auxilios. Eso es otra cosa. Y después, a mí me parece que es muy interesante hacer o tener conocimiento sobre algunos temas de primeros auxilios, y por eso es que estuve mirando por internet para ver qué cursos gratis puede haber, porque muchas veces hacemos cursos y los pagamos en entidades realmente muy serias, prestigiosas, que es
realmente muy bueno. Y otras veces, a veces por falta de tiempo también, no podemos asistir personalmente. Entonces, estuve mirando y la Cruz Roja ofrece cursos, por ejemplo, de primeros auxilios, ¿no? Eh, donde uno puede aprender las cosas más básicas, o sea, ver qué es lo que le pasa a la víctima, poder analizar y tener una primera impresión de lo que le puede estar ocurriendo y ahí entonces actuar. Y para eso hay una resolución positiva de todos lo que voy a estar haciendo para que la víctima o el paciente pueda obtener buenos resultados, ¿no? Entonces es interesante ver qué tipo de cursos podemos hacer. Yo estuve mirando en internet, hay una descarga de guía rápida que hay en PDF y que nos muestra cómo socorrer a una persona en distintas situaciones que necesite primeros auxilios, y realmente es interesante. Es una guía rápida que ofrece la Cruz Roja Americana, ¿no? Entonces uno puede buscar primeros auxilios, cursos de primeros auxilios gratuitos, y ahí va a aparecer todo lo que hay. La Cruz Roja Argentina tiene cursos que son excelentes, algunos son pagos, y por eso también sería interesante comunicarse, si uno tiene interés en hacerlo, comunicarse con ellos directamente para que nos interioricen de todo lo que hacen y que podemos nosotros realizar. Entonces, así por PDF, que ustedes lo pueden bajar, porque yo lo hice, para poder bajarlo, lo que nos dan es un formato en PDF justamente de derrame cerebral, también el DEA, adultos o niños, atragantamiento de personas en personas que están conscientes, por supuesto, que eso a veces sucede y es tan peligroso no saber hacerlo correctamente, ¿no? El control del sangrado externo, el envenenamiento, también cómo revisar a un adulto que está enfermo o lesionado. Después RCP, que es prácticamente lo más común, que se aprende siempre y que lo dan constantemente. La Cruz Roja Argentina, también Defensa Civil, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires lo dan muchísimas veces. Las quemaduras y lesiones en la cabeza, cuello o columna. Así que es muy interesante porque podemos ahí tener realmente un panorama como para poder asistir a personas en problemas. Por lo tanto, creo que sería de utilidad investigar un poquito y ver qué podemos hacer nosotros. Así que yo pienso que esto es más que nada para tomar conciencia de que tenemos que estar siempre preparados para asistir, ya sea a nuestra familia o tal vez en la calle o en cualquier otro lugar, a alguna persona que esté necesitando ese tipo de ayuda. Así que lo principal es tomar conciencia y tal vez empezar a interiorizarnos en esto, que es lo que nos va a llevar a después lograr lo que nosotros queremos, que en este caso sería prestar un servicio a alguien que está necesitando ayuda médica. Por lo menos los primeros pasos, hacerlos convenientemente si está a nuestro alcance. Así que con esto terminamos lo que es accidentes domésticos y prevención, y el próximo encuentro lo vamos a tener el jueves 19. Y en esa oportunidad vamos a empezar a hablar de los alimentos, la limpieza de los alimentos, cómo a veces nos intoxicamos y por qué con los alimentos, también qué hay que hacer en esos momentos. Es parte de esta temática de prevención de accidentes domésticos, pero ya tomado desde otro punto, con otra mirada. La alimentación saludable también,
tiene que ver con esto. Así que invitándolos al próximo encuentro, me despido y les agradezco por la atención prestada.